Momentos cruciales en la historia de los tiempos modernos. Años 90, año 91, 90-91. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, se está desmembrando a toda velocidad. Y con ese desmembramiento, el nacimiento de una serie de nuevos estados, nuevas naciones, que florece al mismo tiempo que Rusia intenta minimizar los daños alrededor de todos estos cambios gigantescos que van a cambiar el mapa político del mundo para siempre y que van a terminar con los dos bloques, el bloque comunista soviético y el bloque occidental. Pero quedan muchísimas cosas por solventar, y entre ellas un detalle muy importante que nadie podría tener en cuenta, por el que nadie habría reparado antes. ¿Qué hacemos con las armas nucleares? ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a otro nuevo viaje en el cascarón de nuez. Pues eso, resulta que las bombas nucleares se quedaron repartidas en tantos otros países donde la antigua URSS tenía intereses estratégicos para tenerlas colocadas. Y entre esos intereses estratégicos y entre esos nuevos países había uno especial y muy grande denominado Ucrania. Y resulta que en Ucrania había nada menos que 3.000 bombas atómicas de la URSS, justamente en territorio de un nuevo país, Ucrania, que en ese momento estaba floreciendo y buscando el reconocimiento internacional. Había otros países como Bielorrusia y algún otro estado salido del desmembramiento justamente de la URSS, y esto era un problema muy importante tanto a nivel interno para Rusia como a nivel internacional. ¿Qué pasaba con todas esas armas atómicas? Bueno, pues precisamente por eso se firmó un tratado, el Tratado de Budapest, en el que Estados Unidos, Rusia, Inglaterra y también Ucrania firmaban un acuerdo por el que los países que estaban fuera de Rusia y poseían armas atómicas se las entregarían a su dueño, en este caso Rusia, y a cambio lo que recibían estos estados, entre ellos Ucrania, es el reconocimiento internacional y un pacto de no agresión en el futuro sobre sus propias fronteras. Y así fue como Ucrania se convirtió en un estado reconocido, soberano por todo el mundo, e igualmente también en un estado desnuclearizado. Hay que tener en cuenta igualmente que esas armas atómicas estaban en Ucrania, pero los ucranianos no tenían el control sobre los códigos para su activación y lanzamiento, con lo cual eran armas nucleares cautivas que no se podían utilizar sin una serie de pasos intermedios. Todo esto os lo cuento porque evidentemente cuando se desmembró la Unión Soviética, muchas cosas de la Unión Soviética se quedaron dentro de Ucrania. No solamente las armas nucleares, sino también la mayor parte de su armamento y la ingeniería militar, y dentro de las fronteras de este país, que ahora sin armas nucleares ha sido invadido y agredido por Rusia por duplicado, primero con el asunto de Crimea y ahora con lo que está pasando, primero en el este del país y ahora en todo el estado, bueno, pues las cosas podrían haber sido muy distintas, ¿verdad? Sí, como defienden algunos teóricos de la disuasión nuclear el hecho de que Ucrania hubiera mantenido armas nucleares en su país, que como digo, no es tan sencillo ni tan fácil como simplemente que estuvieran allí, Rusia no les habría invadido o atacado. Pero eso ya es historia y de hecho Ucrania muchísimas veces se ha encomendado justamente al acuerdo de la firma de Budapest para denunciar las acciones de Rusia en su territorio. La cuestión es que al margen de esto también se quedó algo muy importante en Ucrania que ahora es santo y seña de este estado, que es ni más ni menos que esa oficina técnica de navegación especialista en aviones de gran tamaño denominada Antonov. Y dentro de Antonov está ni más ni menos que lógicamente el desarrollo de ese avión maravilloso al que ya dedicamos un vídeo en este canal y que puedes ver al final de este mismo, que es el AN-225, esa variación del AN-124 que lo convirtió en el avión más grande del mundo con forma de avión, podríamos decir técnicamente, que jamás el ser humano ha diseñado y ha hecho volar de una manera regular e igualmente también comercial. Ese AN-225, esa máquina gigantesca, un avión capaz de transportar más de 200 toneladas de peso con unas dimensiones impresionantes de 84 metros de largo, 88,4 metros de envergadura y casi 19 metros de altura, una bestia capaz de transportar con soltura
más de 200 toneladas de peso, un avión que ha batido docenas de récords Guinness, entre otros, el mayor peso jamás transportado, cuando hace unos años transportó nada menos que 190 toneladas, llevando en su interior un gigantesco generador térmico para una central de generación eléctrica a Alemania. Un avión tremendamente valorado tanto por los aficionados a la aeronavegación y los aviones, como también por grandes empresas, porque las empresas que transportaba, los proyectos que transportaba el AN-225 siempre eran muy importantes e interesantes. Desde transbordadores espaciales, que es uno de los primeros motivos por los que fue creado y diseñado, a cargas especiales como estos generadores eléctricos gigantes, generadores eólicos que no caben en otro tipo de transporte ni se podrían transportar por tierra por el tamaño, o directamente ayuda humanitaria cuando ha hecho falta en algunas de las guerras que han asolado la Tierra en los últimos 20 años. Pues bien, todo este sueño, toda esta historia se truncó completamente cuando entre febrero y marzo de 22 se conocía la noticia finalmente confirmada de que este avión, el aeródromo donde estaba estacionado, había sido atacado y bombardeado por las fuerzas rusas y habían destruido completamente. Al principio era un poco, podríamos decir, confusa la información, si el avión se había destruido o no, y luego cuál era el nivel de destrucción que tenía esta aeronave. Finalmente, el tiempo pasó y se pudo visitar el lugar, y precisamente un personaje muy curioso que se llama Dmitry Antonov, que es el comandante que normalmente pilotaba este avión, porque solo había una unidad activa en el mundo y funcionando. Es un avión con unos costes de construcción y de operación absolutamente impresionantes, pues nos enseñó en primera persona cuáles habían sido los daños de la aeronave. Ese vídeo, que ahí lo tenéis en exclusiva, en el que él va haciendo un tour alrededor del avión y va mirando exactamente cuáles son los daños que ha sufrido la aeronave y también qué partes podrían estar intactas y podrían ser recuperadas. Un avión que sufrió no solo los efectos de un bombardeo, de la explosión de bombas, sino también la metralla y los agujeros de montones de artillerías que fueron lanzadas contra su fuselaje. La cuestión es que la noticia sorpresa, o no tan sorpresa, es que Antonov está volviendo a construir un AN-225 Mirilla, y esta maravilla de la aeronavegación puede volver otra vez a sobrevolar los cielos en los próximos años. Y para eso, Antonov contaba con una baza o varias bazas, y que ha sido toda una sorpresa, al menos para quien no estuviera al tanto de este proyecto. Y es que había, en algún lugar desconocido en las afueras de Kiev, unas gigantescas naves, unos hangares, en los que se estaba construyendo una segunda unidad de este impresionante avión. Una segunda unidad que nunca jamás fue terminada de construir, precisamente por los enormes costes operativos. Esta República Soviética no estaba desde luego para hacer grandísimos dispendios para construir esta segunda aeronave, y también es cierto que muchos de los proveedores habían quedado separados por la distancia una vez que la URSS se desmembró. Así que directamente desde un punto de vista económico no se consideró que era posible construir una segunda unidad. De hecho, hubo un intento bastante serio cuando un grupo de empresarios chinos intentaron que se les sirviera una unidad para utilizarlo para el transporte privado de sus bienes y servicios, e igualmente también hubo jeques árabes interesados en poder utilizar esta aeronave para transportar mercancías. Pero finalmente ninguno de estos proyectos llegó a buen puerto, llegó a ser desarrollado en su totalidad. Se habla de 3.000 millones de dólares para construir una sola aeronave y tenerla certificada para poder operar normalmente. El coste de operación diario de esta aeronave es de $1 millón, nada menos. Un solo vuelo cuesta $1 millón, sea cual sea la distancia que recorre, y es una aeronave además que está extremadamente limitada, porque solo alrededor del 30-35% de los aeropuertos del mundo están capacitados para que ella pueda transportar todo el tonelaje, todo el peso que puede transportar y poder despegar completamente. Cuando va cargado, este avión necesita más de 3,5 kilómetros de pista para poder soltar el tren del suelo. Así que, a pesar de todas estas limitaciones, a pesar de que ese proyecto quedó abandonado, el fuselaje siguió guardado en una nave hasta un tiempo absolutamente indeterminado, y el interés sobre la aeronave y su utilización se demostró que iba creciendo con el tiempo, hasta que sucedió este desastre de la guerra que está sucediendo ahora mismo. Y al final, Ucrania, como una cuestión de orgullo nacional, y también la oficina Antonov, por supuesto, que es una empresa ucraniana, ha decidido que lo va a reconstruir. ¿Y cómo lo va a reconstruir? Pues esencialmente con 3 niveles de elementos. En primer lugar, partiendo del fuselaje de esa unidad que tenían a medio construir y que nunca se llegó a fabricar.
En segundo lugar, reutilizando muchas de las piezas que han quedado intactas después del bombardeo. Ahí tenéis imágenes de cuál es el estado de los daños, que es mucho, pero ahí está, incluida esa plaquita mítica de titanio que lleva el avión para ser reconocido. Y en tercer lugar, igualmente, hay dos niveles en el tercer lugar. Uno es reparar piezas que han quedado dañadas y son reparables, y el tercero, por supuesto, es hacer piezas nuevas, fabricar piezas nuevas para que este avión pueda volver a funcionar. Se estima, como digo, que el coste total serían de 3.000 millones de dólares, pero también que con todas estas operaciones, por unos 500 millones de dólares, se puede volver a reconstruir el AN-225, que además los ucranianos dicen que será pagado por las autoridades rusas, puesto que han sido ellos los que lo han destruido. Sea así o sea no así, hay una exposición permanente ahora mismo en un aeródromo en Leipzig, y en ese lugar se está haciendo también una colecta de fondos y se van a crear toda suerte de merchandisings y de objetos a la venta para intentar ayudar a la financiación de esta máquina, que, como digo, en algún lugar secreto, se supone que dentro de Ucrania, está empezando a ser reconstruida después de una trabajosa y larga evaluación de los daños de la máquina original y que estaba funcionando, para ver qué es lo que hace falta para volver a construir uno. Es posible que esto sea una entelequia, es posible que esto sea una utopía con las condiciones iniciales, pero la empresa ha declarado oficialmente que el proyecto está en marcha, que el proyecto está funcionando y, según ellos, ya está al 30% completado, que no sabemos muy bien qué es lo que significa, teniendo en cuenta, como digo, que no partían de una nave vacía, sino que ya tenían un prototipo sobre el que empezar a trabajar. Un prototipo sobre el que también han hablado que externamente hará que el avión sea muy parecido o idéntico al original, puesto que el fuselaje era idéntico a aquel, no se pueden hacer mejoras en lo que se refiere al tamaño y la capacidad de carga del avión. Sí, en lo que se refiere a los propulsores, hasta 6 que tenía el avión original, veremos si son igualmente la misma tecnología o una más nueva, y sí que lo que va a cambiar mucho es todo lo que respecta al interior del avión y toda la electrónica de control, puesto que la parte frontal del mismo ha sido completamente destruida, y además en el avión original todo estaba ya bastante anticuado y bastante obsoleto, así que es de suponer que toda la aviónica de esta máquina futura será mucho mejor, y hará que esta máquina será todavía más manejable y también probablemente más segura. Así que, queridos amigos, ¿vosotros qué creéis? ¿Volveremos a ver al AN-225 volar de nuevo? ¿Volverá el avión más grande del mundo a surcar los cielos? Esperemos que sí, y esperemos que sea tan pronto como para que podamos volverlo a contar aquí en este canal con un nuevo vídeo. Si quieres saber más de esta bestia, aquí te dejo con el vídeo que en su día hicimos como homenaje al avión cuando supimos que fue destruido. Hasta el siguiente vídeo aquí en el Cascarón de Nuez, amigos. Adiós.